¿Alguna vez te has cuestionado por qué algunas oraciones por tus hijos parecen no recibir respuesta? La Biblia nos da una advertencia clave en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Esta revelación muestra que aunque tengamos intenciones puras, nuestras oraciones pueden no tener efectividad si no entendemos lo que está ocurriendo en el plano espiritual. Antes de arrodillarte y clamar por tus hijos, es crucial conocer ciertos principios espirituales establecidos por Dios para que tus oraciones no solo sean escuchadas, sino también respondidas con poder. En este artículo exploraremos cómo ciertos fundamentos bíblicos pueden transformar la manera en que intercedes por tus hijos, cómo identificar lo que puede estar bloqueando tus oraciones y las 5 claves esenciales que debes conocer antes de orar por ellos. Como padres, hay momentos en los que nos encontramos llorando por nuestros hijos, sintiendo que el mundo está tratando de arrebatarlos. Clamamos a Dios en busca de intervención, pero a menudo los mismos problemas y conflictos continúan. Es en estos momentos cuando surge la pregunta, ¿por qué mis oraciones no están cambiando nada? Muchos pensamos que necesitamos orar más intensamente, pero el problema no radica en la cantidad o fuerza de la oración, sino en la posición espiritual desde la que oramos. Muchas veces nuestras oraciones por nuestros hijos surgen del miedo, pero el miedo no mueve el cielo. El temor, aunque disfrazado de amor, revela que hemos olvidado nuestra identidad en Cristo. Cuando oramos desde la angustia, estamos reconociendo más el poder del enemigo que el poder de Dios. Este es uno de los errores más comunes y peligrosos en la intercesión por nuestros hijos. Orar desde la angustia, en lugar de hacerlo desde la autoridad. Jesús no nos enseñó a orar con miedo, sino posicionados en él. En Lucas 10:19, Jesús declara, He aquí os doy autoridad sobre serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es solo una frase bonita, es una transferencia de poder, un recordatorio de que como hijos de Dios hemos sido revestidos de autoridad espiritual. Pero esta autoridad no se activa por accidente ni se impone por rutina, se accede con convicción, a través de una identidad fortalecida por la fe y una vida alineada con el reino de Dios. Cuando un padre ora desde el miedo, sin saberlo, está dudando del respaldo del cielo. Es como tratar de apagar un incendio con un cubo vacío. Hay intención y desesperación, pero no sustancia. Y esa sustancia no se construye en momentos de desesperación, sino en una vida de comunión constante con Dios. La oración eficaz por un hijo no nace del llanto emocional, sino del conocimiento espiritual. No se trata de cuánto ames a tu hijo, sino de cuánto comprendas tu posición delante de Dios. En el libro de Job vemos a un padre devoto, temeroso de Dios, que ofrecía sacrificios constantemente por sus hijos, por si acaso habían pecado. Aunque la intención era buena, la raíz de sus oraciones era el temor. Job 3:25 revela esto cuando dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y lo que yo temía me ha acontecido. Esta declaración revela algo muy profundo. El temor también actúa como una puerta espiritual. El enemigo no necesita muchas oportunidades, solo una grieta, y cuando oramos desde el temor constante, en vez de activar la protección divina, abrimos ventanas de vulnerabilidad espiritual. Esto no significa que no debamos preocuparnos por nuestros hijos, pero sí que esa preocupación debe transformarse en un posicionamiento espiritual. Existe una gran diferencia entre orar desde la ansiedad y orar desde la autoridad. En Efesios 6:12, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Es decir, cuando tu hijo está rebelde, distante o atrapado en adicciones, no estás luchando contra él, sino enfrentando una guerra invisible que solo se puede ganar con armas espirituales. Una de esas armas es tu voz, sí, tu voz como padre o madre creyente, clamando con conocimiento y autoridad divina, no con miedo ni culpa. En Marcos 9,
Un padre desesperado lleva a su hijo endemoniado ante los discípulos de Jesús, pidiéndoles que lo liberen, pero ellos no pueden. Cuando Jesús llega, el padre clama: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús responde con firmeza: si puedes al que cree, todo le es posible. Esta pregunta de Jesús no era una burla, sino una confrontación. El padre oraba desde el dolor, pero también desde la duda. Jesús no actuó por compasión emocional, sino por fe firme, liberando al muchacho, pero antes de enseñarle una lección importante. La autoridad espiritual no se basa en la desesperación, sino en la fe fundamentada. Muchos padres hoy están como ese hombre, clamando: Señor, si puedes, haz algo. Y Dios sigue respondiendo lo mismo: sí, puedo. El que necesita posicionarse eres tú. Hay oraciones que no llegan al cielo porque provienen de un corazón paralizado por el miedo, y no de un espíritu lleno de fe. Cuando entiendes que Dios te ha puesto como guardián espiritual de tus hijos, tus oraciones comienzan a ser decretos, tus lágrimas se convierten en armas, y tu clamor abre caminos que parecían cerrados. La autoridad no es arrogancia, sino alineación. Es reconocer que tu voz tiene peso en el mundo espiritual cuando está respaldada por obediencia y verdad. En Hechos 19, unos hombres intentaron echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero no tenían autoridad. El espíritu maligno lo reconoció y los atacó porque el poder no está en repetir fórmulas, sino en vivir bajo el gobierno de Dios. Cuando oras por tu hijo, el infierno debe reconocer quién eres, no por lo que dices, sino por el respaldo que tienes. La oración poderosa no es la más larga ni la más emocional. Es la que nace del corazón de un padre y fluye a través de su vida en obediencia. Santiago 5:16 lo dice sin rodeos: la oración eficaz del justo puede mucho. No se trata de orar más fuerte o suplicar más, sino de ser justo, es decir, vivir conforme al diseño de Dios. Si tus oraciones por tus hijos no están siendo efectivas, no mires primero a ellos, mírate a ti, no con culpa, sino con disposición para alinear tu vida y que el cielo te respalde. Dios no busca padres perfectos, sino padres posicionados, personas que se levanten en la madrugada, no solo a llorar, sino a declarar, personas que no oran bases en lo que ven, sino en lo que creen. Personas que no se dejan consumir por el temor del mundo, sino que se visten con la armadura de Dios para pelear por el destino espiritual de sus hijos. Porque cada oración que haces desde el lugar correcto es como un ladrillo en el muro de protección divina que rodea sus vidas. Hay madres que han intercedido con tanto fervor y convicción que Dios ha detenido juicios, cambiado rutas e intervenido en muertes prematuras. Hay padres que han entendido que su oración no es solo súplica, sino intervención legal en el mundo espiritual. En el libro de Esther, Mardoqueo no tenía espada, pero sí discernimiento. Sabía el momento y el peligro, y empujó a Esther a posicionarse como intercesora por su pueblo. Cuando Esther entró ante el rey, lo hizo preparada con propósito y estrategia. No fue solo un acto emocional, sino una intervención cargada de discernimiento. Así debe ser tu oración por tus hijos, con estrategia espiritual, vestiduras limpias y palabras nacidas del espíritu, no de la desesperación. Una madre me contó que solía llorar todas las noches por su hijo adicto, pidiendo a Dios que lo salvara, lo cambiara, que hiciera algo. Pero un día, en medio del llanto, sintió que el Espíritu Santo le decía: ya me lo dijiste 1000 veces, ahora levántate y declara quién soy yo sobre él. Esa noche ella dejó de suplicar y comenzó a decretar. Empezó a declarar que su hijo era libre, que tenía la mente de Cristo y que su destino era glorioso. A pesar de no ver resultados inmediatos, ella habló como si ya estuviera hecho. En cuestión de semanas, su hijo tocó fondo, buscó ayuda y hoy sirve al Señor. No fue magia, fue autoridad espiritual en acción. Recuerda esto:
El enemigo no le teme a tus gritos, le teme a tu fe. No le preocupa que llores, le preocupa que creas, porque la fe activa lo sobrenatural. Y cuando un padre cree, aunque todo parezca perdido, el cielo se mueve. En Hebreos 11:7 leemos que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de lo que aún no se veía, construyó un arca para salvar a su familia. Noé no esperaba ver la lluvia para comenzar a moverse. Su fe activó protección y su obediencia anticipada salvó generaciones. Esa es la imagen que Dios quiere que tengas hoy. No esperes ver el peligro para empezar a interceder con poder. Hazlo ahora desde tu posición de autoridad. Es tiempo de dejar de orar como víctimas y comenzar a orar como herederos del reino. No estás pidiendo migajas, estás declarando verdades eternas. No estás mendigando intervención, estás activando el respaldo del cielo. Tus palabras, cuando están alineadas con la palabra, tienen el poder de romper cadenas, abrir caminos y transformar atmósferas. Cuando oras con autoridad, no hablas desde la tierra al cielo, sino desde tu asiento espiritual en Cristo, gobernando sobre la tierra con la perspectiva del cielo. Si has estado orando por tu hijo y sientes que nada cambia, no te rindas, pero tampoco sigas igual. Examina tu posición, cambia el tono, eleva a tu fe y pide al Espíritu Santo que te revele cómo orar con precisión y poder. Dios no necesita muchas palabras, necesita una vida que le crea. Si decides creerle, aunque tus ojos no vean resultados inmediatos, el mundo espiritual se moverá a tu favor, porque toda oración nacida de la fe auténtica y la identidad en Cristo es como una espada que corta la oscuridad y abre paso a la luz. La oración de un padre con autoridad no solo protege, también construye, no solo interrumpe el mal, también activa el bien. Hoy Dios te llama a recordar quién eres. No eres un espectador de lo que el enemigo quiera hacer con tus hijos, eres un colaborador activo del propósito de Dios para sus vidas. Tienes poder para atar y desatar, para declarar y sellar, para plantar y arrancar, pero ese poder no se ejerce desde el miedo, se activa desde el Espíritu. Esta es la primera verdad que debes saber antes de orar por tu hijo. La oración sin autoridad es ruido, pero la oración con identidad es fuego. Y cuando ese fuego se enciende en tu interior, nada ni nadie podrá detener lo que Dios ya ha decretado para tu familia. Muchos padres levantan plegarias fervientes pidiendo a Dios que proteja a sus hijos, que los libre del mal y los aparte del peligro. Son oraciones constantes y repetidas muchas veces con angustia. Pero ¿y si esas oraciones están desconectadas del verdadero diseño de Dios para la vida de ese hijo? ¿Y si en lugar de protegerlo estás impidiendo que entre en un proceso que Dios diseñó para formarlo? ¿Y si estás pidiendo a Dios que lo esconda cuando lo que Él quiere es exponerlo a un entorno donde su carácter sea moldeado para cumplir su propósito? Antes de orar por la protección de un hijo, es necesario preguntarse, ¿protección para qué? Porque Dios no protege a alguien solo por protegerlo, sino para preservar lo que tiene propósito. Si no entiendes cuál es el llamado espiritual de tu hijo, corres el riesgo de orar sin dirección. La intercesión solo es poderosa cuando está alineada con el diseño celestial. Jeremías 1:5 revela una verdad profunda. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este versículo no solo describe a Jeremías, describe la realidad de todo ser humano, nacido bajo el plan de Dios. No hay nacimiento sin intención. Cada hijo tiene una asignación, un destino profético marcado desde antes de nacer. Ignorar esto al orar es caminar en tinieblas espirituales. Quien ora sin discernir el propósito, ora en generalidades. Y las oraciones generales rara vez producen transformaciones específicas. El enemigo no teme una oración genérica, pero tiembla cuando un padre o madre clama con precisión, invocando no solo la protección, sino el cumplimiento exacto del propósito divino. En el diseño de Dios no hay improvisación.
Cada vida está cargada de asignaciones invisibles, dones, tiempos marcados y encuentros preparados desde la eternidad. En Efesios 2:10, Pablo declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras de este pasaje no son actividades genéricas, sino misiones específicas. Tu hijo no fue creado para sobrevivir, fue creado para impactar. Pero si no entiendes lo que fue preparado para él, tu oración quedará atrapada en un lenguaje de protección que evita riesgos cuando el propósito muchas veces requiere enfrentarlos. El llamado de Moisés no comenzó cuando habló con Dios en la zarza ardiente. Comenzó desde su nacimiento, cuando fue escondido en una canasta y colocado sobre el río. La oración que protegió a Moisés no fue solo para que no muriera a manos de Faraón, sino para que llegara a la casa real, donde sería preparado, expuesto al lenguaje, la cultura y el poder de Egipto. Dios no quería ocultarlo del sistema, quería formarlo en medio del sistema que más tarde confrontaría. Muchos padres oran para que sus hijos no sufran, pero olvidan que algunos procesos no son sufrimientos, sino entrenamientos. Al impedir esos procesos con oraciones mal enfocadas, interrumpen la secuencia divina de formación. En Romanos 8:28, la Escritura nos asegura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa universal, sino condicional. No dice que todo ayuda a todos, sino a aquellos que están llamados conforme al propósito de Dios. Esto significa que, cuando caminas dentro del plan que Él ha trazado, todo te ayuda para bien. Tu hijo tiene un llamado, y ese llamado activa una protección con propósito. No es una burbuja que lo aísla del mundo, sino una cobertura que lo preserva hasta que manifieste lo que fue decretado desde los cielos. Pero para orar por esa cobertura, es necesario identificar el rumbo. Debes pedirle a Dios que te revele el ADN espiritual que le fue entregado desde el vientre. En Génesis 25, Rebeca estaba embarazada de 2 hijos y no entendía lo que ocurría en su interior, pero sabía que algo no era natural. Entonces consultó con Dios, quien le reveló el destino de sus hijos, diciendo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca no esperó a que nacieran para saber quiénes eran. Consultó al cielo, y Dios le reveló su destino. Este es el modelo a seguir. No se trata solo de orar para que todo salga bien, sino de preguntar al cielo, ¿quién es este hijo? ¿Qué carga tiene? ¿Qué fue marcado para hacer? ¿Qué batallas enfrentará? ¿Qué dones necesita despertar? Solo desde ese discernimiento es que se puede clamar con precisión, porque el clamor sin entendimiento puede convertirse en ruido espiritual. El Espíritu Santo no solo está para consolarnos, sino para revelarnos. En 1 Corintios 2:10 leemos, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Eso incluye los llamados, los diseños y las asignaciones específicas. Cuando oras por tu hijo, el Espíritu puede revelarte los caminos que aún no ves, las amenazas que no han llegado y las promesas que todavía no se han manifestado. Pero necesitas pedir esa revelación. No puedes conformarte con oraciones superficiales ni quedarte solo en palabras protectoras. Cuando el cielo está esperando que actives declaraciones que abran el destino profético de tu hijo. Dios no revela propósitos para entretener, sino para guiar. Cuando un padre entiende el propósito de su hijo, también aprende a interpretar las temporadas. Sabe cuándo callar, cuándo empujar, cuándo liberar, cuándo esperar. No reacciona con desesperación, sino con sabiduría. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Esto también incluye el despertar de un llamado. Si no entiendes esto, es fácil malinterpretar las etapas difíciles de un hijo como señales de desviación, cuando en realidad pueden ser fases necesarias para su construcción. Quien ora desde el propósito no se turba por el proceso. El error más común es querer que los hijos vivan vidas normales, pero los hijos con llamados proféticos o tienen rutas comunes, son inquietos, sensibles y muchas veces incomprendidos. No se adaptan fácilmente porque fueron marcados para cambiar entornos, no para encajar en ellos. Si oras para que se adapten, estarás contradiciendo la asignación que Dios les dio. Si pides paz cuando están siendo formados para la batalla, estarás neutralizando el carácter que deben adquirir. La oración eficaz es la que colabora con el diseño, no la que lo obstaculiza. Por eso, antes de orar por tranquilidad, pide discernimiento. Antes de pedir estabilidad, pide revelación, porque el propósito siempre exigirá movimientos incómodos. Jesús mismo fue incomprendido en su niñez. En Lucas 49, cuando María y José lo encontraron en el templo, después de buscarlo durante 3 días, Él les dijo: ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? A los 12 años ya tenía claridad de su propósito. No estaba perdido, estaba alineado, pero sus padres no lo entendieron. El texto añade: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Esto demuestra que incluso los padres de un hijo con propósito divino pueden malinterpretar sus acciones si no consultan con Dios sobre quién es realmente ese hijo. No basta con criarlo, hay que comprender lo que el cielo ha depositado en él. Quien ignora el propósito ora desde la preocupación, pero quien lo conoce ora desde la estrategia. Y eso cambia todo. Cambia las palabras, el enfoque y el ambiente espiritual. La oración estratégica no solo protege, también impulsa, no solo cubre, desata, porque no está centrada en lo que se ve, sino en lo que fue escrito en los libros celestiales antes de la fundación del mundo. En el Salmo 39, 1-16, el salmista declara: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cada hijo viene con un libro escrito, y cada página contiene detalles, asignaciones, conexiones divinas, retos y victorias. Si no oras conforme a ese libro, tus palabras no activan el respaldo completo del cielo. Pero si lo haces, todo se alinea, porque Dios no respalda deseos humanos, respalda su plan eterno, y ese plan ya fue trazado para tu hijo. Solo necesitas preguntar, buscar, escuchar y luego orar desde ese conocimiento. Por eso, antes de clamar por cobertura, pide dirección. Antes de pedir que Dios lo libre de todo, pide saber para qué fue enviado. No es una criatura accidental, no es una vida común. Cada hijo es una semilla de propósito, colocada estratégicamente en el tiempo por el autor de la historia. Tu papel como padre no es solo cuidarlo, sino descubrir el código profético que porta y acompañarlo en su cumplimiento. Y esa tarea comienza en la oración, pero no en una oración cualquiera. Comienza en una intercesión informada, guiada y llena de entendimiento espiritual. La revelación del propósito cambia la atmósfera de la casa, cambia cómo se corrige, cómo se instruye, cómo se habla, cómo se espera, cambia lo que se permite y lo que se prohíbe. Cambia la actitud frente al proceso, porque ya no se trata solo de criar, se trata de custodiar un diseño. Y cuando entiendes esto, tu oración deja de ser genérica y se convierte en una llave que abre puertas específicas en el mundo invisible. El Espíritu de Dios está despertando a padres que no oran por instinto, sino por revelación. Padres que no oran para que sus hijos eviten problemas, sino para que cumplan su asignación sin desviarse. Padres que no buscan comodidad, sino cumplimiento.
porque saben que la protección más efectiva no es la que evita el proceso, sino la que garantiza la llegada al destino final. Ese destino ya fue escrito. Solo falta que alguien en la tierra se alinee con el cielo para orar conforme a ese libro. Quien ora desde el propósito activa ángeles, mueve estaciones, acelera procesos, porque no está hablando desde la emoción, sino desde la sincronía divina. Por eso, nunca ores por un hijo sin antes preguntar, Señor, ¿quién es él en tu reino? ¿Qué has colocado en sus manos? ¿A qué generaciones fue enviado a influir? ¿Qué secretos del cielo guarda en su interior? Solo cuando hagas estas preguntas, tus oraciones dejarán de ser una repetición religiosa y se convertirán en decretos proféticos que impulsan el cumplimiento del diseño celestial en el mundo natural. Cuando un hijo nace, hereda características visibles de sus padres, el color de los ojos, la forma de la voz, el tipo de sangre, el temperamento. Pero en el mundo espiritual también hay herencias, y muchas veces estas no se manifiestan de inmediato. Quedan ocultas esperando un momento de debilidad, una temporada de descuido o un espacio de acceso. Hay cadenas que no comienzan en el presente, sino en generaciones anteriores, hábitos, patrones de conducta, adicciones, enfermedades emocionales, ciclos de fracaso o rebeldía que se repiten como un eco constante. Son pactos invisibles, raíces espirituales no confrontadas, acuerdos heredados que siguen operando en las sombras. Si no se rompen con conocimiento y autoridad, seguirán activas. La Escritura es clara al respecto en Éxodo 34:7, donde Dios se presenta como misericordioso y clemente, pero también afirma que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta no es una declaración de condena arbitraria, sino una advertencia. El pecado, cuando no se trata, deja huellas. El mundo espiritual funciona según principios legales, y lo que no se cancela permanece activo. Muchas veces las oraciones por los hijos no producen frutos porque existen derechos espirituales heredados, que el enemigo sigue usando como argumentos de acusación. No basta con pedir bendición, hay que cerrar legalmente las puertas abiertas en generaciones anteriores. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de una tierra de idolatría. Su padre, Taré, era un adorador de otros dioses. El llamado de Abraham no fue geográfico, sino espiritual. Abraham tuvo que romper con la línea anterior para comenzar una nueva. En Josué 24:12 se recuerda este origen. Antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham, y de Nacor, habitaron al otro lado del río y servían a dioses extraños. Fue necesario un corte, una separación, un nuevo pacto para establecer una herencia distinta. El llamado de Abraham no podía florecer sobre una base contaminada. Dios necesitaba levantar una generación distinta. Y esa transformación comenzó por el Padre. Hasta que la línea no fue limpiada, la promesa no pudo avanzar. Esto también se refleja en el libro de Lamentaciones 5:7, que expresa con dolor: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. El sufrimiento no venía por actos propios, sino por herencias espirituales no redimidas. No se trata de buscar culpables en el pasado, sino de entender que el mundo espiritual funciona por principios. Una puerta abierta en la generación anterior puede convertirse en una lucha persistente en la siguiente. Lo que no se confronta se transfiere. Lo que no se limpia se hereda. Si deseas orar eficazmente por un hijo, no puedes ignorar las cadenas que aún operan en tu linaje. Los hijos a veces cargan cargas que no les pertenecen, actitudes injustificadas, comportamientos inexplicables, bloqueos persistentes que no se resuelven con consejos ni castigos. No se trata solo de una raíz emocional, sino espiritual. Jesús dijo en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, pero ese desarraigo no ocurre por casualidad, requiere discernimiento, oración específica, guerra espiritual estratégica. Es necesario identificar lo que está operando en el trasfondo,
traerlo a la luz y renunciar a ello con autoridad. En Números 14:18 se reitera el principio de las consecuencias generacionales. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este principio no anula la gracia, pero confirma la necesidad de un corte deliberado. No basta con conocer a Cristo de forma personal. Hay que aplicar su obra redentora a la línea familiar. No es solo una fe individual, es una redención generacional. Cada linaje necesita ser expuesto a la cruz de Cristo. Cada pacto, cada costumbre contraria a la palabra, cada acuerdo inconsciente debe ser cancelado por medio del nombre que está sobre todo nombre. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias sobre idolatría, injusticia y prácticas ocultas que traen maldición sobre la descendencia. En Deuteronomio 5, 9, 10, Dios declara: no te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Espíritu de Dios está despertando a padres que no oran por instinto, sino por revelación. Padres que no oran para que sus hijos eviten problemas, sino para que cumplan su asignación sin desvíos. Padres que no buscan comodidad, sino cumplimiento, porque entienden que la protección más efectiva no es la que evita el proceso, sino la que garantiza la llegada al destino final. Ese destino ya ha sido escrito. Solo falta que alguien en la tierra se alinee con el cielo para orar conforme a ese plan. Quien ora desde el propósito activa ángeles, mueve estaciones y acelera procesos porque no está hablando desde la emoción, sino desde la sincronía divina. Por eso, nunca ores por un hijo sin antes preguntar: Señor, ¿quién es él en tu reino? ¿Qué has colocado en sus manos? ¿A qué generaciones fue enviado a influir? ¿Qué secretos del cielo guarda en su interior? Solo cuando ores con esa revelación, tus oraciones dejarán de ser repeticiones religiosas y se convertirán en decretos proféticos que impulsan el cumplimiento del destino celestial en el mundo natural. Cuando un hijo nace, hereda características visibles de sus padres, como el color de los ojos, la forma de la voz o el temperamento. Pero en el mundo espiritual también existen herencias que muchas veces permanecen ocultas hasta un momento de debilidad o descuido. Hay cadenas que no comienzan en el presente, sino en generaciones pasadas. Hábitos, patrones de conducta, adicciones, enfermedades emocionales, ciclos de fracaso o rebeldía que se repiten como un eco constante. Estas son influencias invisibles, raíces espirituales no confrontadas, acuerdos heredados que siguen operando en las sombras. Si no se rompen con autoridad, permanecen activas. La Escritura es clara en Éxodo 34:7, donde Dios se presenta como misericordioso y clemente, pero también advierte que visita la maldad de despadres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esta advertencia no es una condena arbitraria, sino una señal de que el pecado no tratado deja huellas en el mundo espiritual. Lo que no se cancela sigue operando. Muchas veces las oraciones por los hijos no producen frutos, porque hay derechos espirituales heredados que el enemigo utiliza como argumentos de acusación. No basta con pedir bendición, es necesario cerrar legalmente las puertas abiertas en generaciones pasadas. Cuando Dios llamó a Abraham, lo sacó de una tierra de idolatría. Su padre Taré era un adorador de otros dioses, y el llamado no solo fue geográfico, sino también espiritual. Abraham tuvo que romper con la línea anterior para comenzar una nueva. En Josué 24:12 se recuerda este origen. Antiguamente vuestros padres, Taré, padre de Abraham y de Nacor, habitaron al otro lado del río y sirvieron a dioses extraños. Fue necesario un corte, una separación,
un nuevo pacto para establecer una herencia distinta. El llamado de Abraham no podía prosperar sobre una base contaminada. Este principio también aparece en Lamentaciones 5:7, que expresa: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. El sufrimiento no era causado por sus propios actos, sino por herencias espirituales no redimidas. No se trata de culpar a los antepasados, sino de reconocer que el mundo espiritual funciona por principios. Una puerta abierta en una generación puede convertirse en una lucha persistente en la siguiente. Lo que no se confronta se transfiere. Lo que no se limpia se hereda. Si deseas orar eficazmente por tu hijo, no puedes ignorar las cadenas que operan en tu linaje. A veces los hijos cargan con cargas que no les pertenecen, actitudes injustificadas, comportamientos inexplicables o bloqueos persistentes. No se trata solo de una raíz emocional, sino espiritual. Jesús dijo en Mateo 15:13, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Pero ese desarraigo no ocurre por casualidad. Requiere discernimiento, oración específica y guerra espiritual estratégica. Es necesario identificar lo que está operando en el trasfondo y renunciar a ello con autoridad. En Números 14:18 se reafirma este principio. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero no tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este principio no anula la gracia, pero confirma la necesidad de un corte deliberado. No basta con conocer a Cristo de forma personal, es necesario aplicar su obra redentora al linaje familiar. No es solo una fe individual, es una redención generacional. Cada linaje necesita ser expuesto a la cruz de Cristo. Cada pacto, costumbre y acuerdo inconsciente debe ser cancelado en el nombre de Jesús. El libro de Deuteronomio está lleno de advertencias sobre idolatría y prácticas ocultas que traen maldición a las generaciones. En Deuteronomio 5, 9, 10, Dios declara: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Santiago 5:16 establece una clave fundamental. La oración eficaz del justo puede mucho. La eficacia de la oración no depende solo de la emoción con la que se pronuncian las palabras, sino de la justicia que la respalda. La justicia no es perfección, sino obediencia, caminar conforme a la palabra de Dios, incluso cuando nadie te vea. Es rendirse a la voluntad divina, aunque eso implique incomodidad. Cuando un padre vive en obediencia, su intercesión tiene autoridad. Pero cuando vive en desorden, sus palabras no tienen eco en el cielo. No basta con ejercer el rol de padre o madre para tener autoridad espiritual. En el orden de Dios, la autoridad no es solo una posición, sino una condición. En el mundo visible, puedes tener hijos bajo tu cuidado. Pero en el mundo espiritual, si tu vida no está alineada con Dios, tu voz carece de poder. El enemigo no se intimida por títulos naturales, sino por la legalidad espiritual. En Hechos 19, unos hombres intentaron expulsar demonios en el nombre de Jesús, pero como no vivían bajo su gobierno, el espíritu maligno le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Fueron derrotados porque, en lo espiritual, solo he reconocido aquel que vive lo que proclama. Cuando oras por tus hijos, no estás pronunciando frases bonitas, sino haciendo declaraciones que buscan mover el mundo invisible. Pero si tu vida está desconectada de los principios del reino, si caminas en rebeldía o tienes pecados ocultos, estás debilitando la autoridad que podrías ejercer. Dios no ignora tu rol como padre, pero no lo utiliza como excusa para respaldar a quien vive fuera de sus caminos. La obediencia no es opcional, es esencial. En el Salmo 66:18, David afirma: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado.
Este versículo revela un principio clave. No se trata solo de evitar el pecado externo, sino de no tolerarlo en lo interno. Lo que acaricias en secreto puede bloquear lo que clamas en público. Hay oraciones que no llegan porque hay desobediencias no liberadas, puertas abiertas al enemigo. Dios no bendice fuera de su diseño. El padre que quiere orar eficazmente por su hijo debe primero examinar su propia vida, no por religiosidad, sino por responsabilidad espiritual. Un padre que no se somete a Dios difícilmente podrá resistir al enemigo que venga por su casa. La cobertura espiritual no se impone por herencia biológica, sino por consagración. Cuando esa cobertura se rompe por desobediencia, se convierte en una grieta por donde el enemigo gana acceso. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones a quienes obedecen su voz, pero también advierte sobre las consecuencias de la desobediencia persistente, no por crueldad, sino por justicia. No se puede esperar bendición sobre un suelo regado por rebeldía. La obediencia es la llave que abre las compuertas del favor, y ese favor alcanza a la familia, no por emoción, sino por legalidad. Cuando un padre camina en obediencia, el cielo se alinea con su clamor. Sus palabras no son simples sonidos, son decretos respaldados por el trono. No ora desde la desesperación, sino desde la convicción. Su voz no tiembla ante la oscuridad porque su vida está firmemente anclada en la luz. Es un padre cuya vida ya ha sido conquistada por Dios y por eso tiene el poder de declarar victoria sobre la vida de sus hijos. No puedes orar por la libertad de tu hijo mientras abrazas tus propias cadenas. No puedes clamar por pureza mientras toleras lo impuro. La autoridad espiritual es como un río. Fluye desde la fuente. Si la fuente está contaminada, el agua pierde poder. Pero si la fuente está limpia, todo lo que toca es transformado. La obediencia trae respaldo, y ese respaldo hace que tu oración no sea una súplica vacía, sino una intervención efectiva. En Proverbios 28:9 se lee: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Esta es una advertencia clara. No se puede desobedecer a Dios y luego esperar que respalde nuestras palabras. La obediencia no es solo una virtud, es un principio de acceso. Muchos hijos están bajo guerra espiritual no por sus propias decisiones, sino por brechas no cerradas en la vida de quienes deberían haberlos cubierto. La guerra espiritual no comienza con el ataque del enemigo, comienza cuando se renuncia a la santidad. Cuando se abandona la obediencia, se entrega territorio, pero cuando se recupera la obediencia, el territorio se restituye. En Josué 7, la derrota de Israel no fue por falta de estrategia, sino por pecado oculto en el campamento. El pecado de Acán afectó a todo el pueblo, y solo cuando fue expuesto y removido, el favor de Dios volvió. Este relato demuestra que la obediencia individual tiene un impacto colectivo. Lo que toleras en tu vida puede interferir con lo que Dios quiere hacer en la vida de tus hijos. Dios no busca perfección, pero sí busca rendición. La obediencia no significa que nunca falles, sino que tu corazón está inclinado a someterse, que tus decisiones están guiadas por la palabra, que tu voluntad ha sido entregada al señorío de Cristo. Esa entrega no es silenciosa. Tiene una voz, la voz que se eleva en oración con autoridad, la voz que el infierno reconoce y que el cielo respalda. La obediencia te posiciona como un canal de bendición. El Salmo 11 describe al hombre que teme a Dios y guarda sus mandamientos, y dice que su descendencia será poderosa en la tierra. Pero no es por herencia genética, sino por un legado espiritual. No es una promesa vaga, sino una consecuencia directa de la obediencia del Padre, que edifica la plataforma sobre la cual los hijos se levantarán. Al estar sujeto a Dios arriba, ejerce autoridad sobre la tierra abajo. Esa es la fórmula. Cada decisión que tomas en lo secreto repercute en lo espiritual. Cada elección que haces cuando nadie te ve fortalece o debilita tu voz cuando oras. No se trata de hablar bien, sino de hablar con respaldo.
Y ese respaldo solo lo tiene quien vive lo que cree. No puedes delegar autoridad mientras niegas obediencia. El reino no funciona por apariencia, sino por alineación. Cuando una vida está sujeta a Dios, sus oraciones son decretos. Cuando una vida está rebelde, sus oraciones son reclamos que el cielo no puede respaldar. Es necesario revisar el estado del altar personal antes de clamar por fuego sobre el altar familiar. Si el altar está ido, la presencia no descenderá, pero si está restaurado, la respuesta será inmediata. Así lo vivió Elías en el Monte Carmelo. Antes de pedir fuego, reconstruyó el altar. Antes de clamar, restauró lo que estaba roto. Y cuando todo estuvo en orden, bastaron pocas palabras para que el fuego descendiera, porque el poder no está en el volumen, está en el orden. El orden atrae la presencia, la obediencia abre acceso y la santidad establece cobertura. Todo esto es inseparable de la oración efectiva por los hijos. No es un esfuerzo aislado, sino una vida entregada, un altar continuo, una obediencia activa. No se trata de clamar de vez en cuando, sino de vivir de tal manera que el clamor tenga fundamento. No se trata de pronunciar frases correctas, sino de vivir en la dimensión que la respalda. Cuando caminas en obediencia, tu casa se convierte en territorio sagrado. Tus palabras se convierten en instrumentos de liberación. Y tus oraciones ya no son intentos, sino armas. Porque no estás hablando como alguien que pide, sino como alguien que administra. Estás intercediendo como embajador del reino, como colaborador del propósito eterno, como sacerdote de tu hogar. Este tipo de oración tiene un peso que no se puede fabricar, solo se puede cultivar en lo secreto. Es momento de alinear la vida para que la oración tenga dirección, de ajustar el corazón para que la intercesión tenga impacto, de restaurar la obediencia para que la voz vuelva a tener autoridad. Porque un hijo no solo necesita un padre que ore, necesita un padre cuya vida respalde esa oración. Y cuando ese padre se levanta, el infierno retrocede, el cielo se abre y el propósito avanza. El mundo espiritual no funciona por azar. Hay ojos que observan, entidades que reconocen y batallas que se desatan mucho antes de que un niño pronuncie su primer versículo. Cuando un hijo nace, su propósito ya fue escrito, pero también fue detectado. En los ámbitos invisibles el potencial tiene un aroma, y las asignaciones proféticas emiten señales que el enemigo puede percibir. El enemigo no espera que tu hijo crezca para atacarlo. No necesita ver resultados para sentir amenaza. Su objetivo no es solo destruir, sino interrumpir lo que aún no ha florecido. Lo hace desde temprano, desde lo imperceptible, desde el silencio de lo cotidiano. Lo vemos en la Escritura una y otra vez. Moisés no había pronunciado palabra, y ya había un decreto de muerte sobre los varones hebreos. Jesús no había predicado un solo sermón, y ya Herodes buscaba aniquilarlo. No fue casualidad, fue estrategia demoníaca, porque los sistemas de maldad perciben el diseño antes de que se manifieste, y cuando lo hacen, envían resistencias antes de que el llamado despierte. Mientras tú apenas reconoces los dones de tu hijo, el adversario ya levantó estructuras para neutralizarlos. Mientras celebra sus talentos, el infierno ya ha tramado trampas para pervertirlos. La Biblia declara en Apocalipsis 12:4 que el dragón aguardaba el nacimiento del hijo varón para devorarlo tan pronto como naciera. Esa imagen no es poética, es profética. Porque la amenaza no inicia con la desobediencia, inicia con la identidad. El enemigo no ataca por lo que hiciste, sino por lo que estás llamado a ser. No reacciona a tu pasado, sino a tu destino. Y si ese destino ha sido decretado desde los cielos, entonces su guerra será anticipada. Por eso no puedes orar como quien espera resultados inmediatos. Debes orar como quien protege una semilla que todavía no ha germinado, pero que ya fue reconocida en lo alto y en lo profundo. Efesios 6:12 no dice que luchamos contra cosas visibles, sino contra principados,
potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso significa que las verdaderas batallas de tus hijos no comienzan en la adolescencia, ni en las malas compañías, ni en los hábitos externos. Comienzan mucho antes, cuando el potencial empieza a emanar señales de que esa vida aporta un llamado. Por eso no se puede esperar a ver señales de peligro. Se debe levantar cobertura espiritual desde la infancia, incluso desde el vientre, porque el enemigo no respeta procesos naturales. Ataca desde el potencial y solo se le puede resistir desde el discernimiento. Si el adversario ya identificó el propósito de tu hijo, tú no puedes quedarte dormido. Debes identificarlo también, y una vez lo hagas, no orarás más por comodidad, sino por cumplimiento, porque no estás criando a alguien común, estás custodiando una amenaza contra las tinieblas, y eso requiere una oración que vigile cuando el mundo duerme. Hay oraciones que no alcanzan su propósito, no porque falte fervor, sino porque falta sintonía, palabras lanzadas con fuerza pero sin dirección, plegarias que nacen en el alma, pero no han sido filtradas por el Espíritu, intercesión bien intencionada, pero desconectada de la frecuencia celestial. Porque orar no es solo hablar, orar es interpretar el lenguaje del cielo. Es aprender a no decir lo que parece correcto, sino lo que ha sido revelado. En el reino el poder no está en muchas palabras, sino en la palabra correcta, dicha en el tiempo exacto. Romanos 8:26 nos confronta con una verdad que humilla el alma autosuficiente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Lo que impulsa el corazón humano muchas veces no coincide con lo que el cielo desea liberar. Hay momentos donde la emoción y el deseo personal oscurecen la visión espiritual, pero el Espíritu Santo no intercede según nuestras emociones, sino conforme a la voluntad perfecta de Dios. Si Él intercede con gemidos que no pueden expresarse con palabras, nos invita a aprender una dimensión de oración que trasciende la lógica y entra en el lenguaje eterno. Una madre puede orar pidiendo que su hijo no enfrente oposición, pero el cielo puede estar diseñando que esa oposición despierte su llamado. Un padre puede clamar por puertas abiertas sin saber que el Espíritu desea que su hijo aprenda a derribar gigantes. Por eso la oración no debe nacer solo del deseo humano, sino del entendimiento espiritual. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No dijo, haz mi voluntad, sino que la terrenal se alineara con lo que ya ha sido decretado en los cielos. Esa es la clave. Alineación. En 1 Corintios 2:10, Pablo dice que el Espíritu escudriña todo, incluso lo profundo de Dios, y que nadie conoce lo de Dios, sino el Espíritu de Dios. Si vas a interceder por tu hijo, necesitas al Espíritu no solo como fuerza, sino como guía. Él sabe lo que hay en el corazón del Padre. Él conoce el tiempo, la forma, la estrategia. Él revela lo que debe ser dicho, lo que debe ser callado, lo que debe ser decretado y lo que debe ser simplemente esperado. Sin su guía, la oración puede convertirse en ruido, pero con Él, cada palabra se convierte en una herramienta profética. En Juan 5:19, Jesús dijo que no hacía nada por iniciativa propia, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Este principio no es solo un modelo de obediencia, sino una invitación a vivir un estilo de vida basado en revelación, ver lo que el Padre hace, escuchar lo que el Padre dice y actuar en consecuencia. La oración que transforma no es la que sale primero de los labios, sino la que fue revelada primero en el Espíritu. No basta con hablar, hay que esperar. No basta con clamar, hay que discernir. Muchos padres se frustran porque oran sin ver resultados visibles, pero el problema no está en la oración, sino en la desconexión con el lenguaje del cielo. Si el Padre está hablando una cosa y tú estás diciendo otra, la atmósfera espiritual no encontrará acuerdo, y donde no hay acuerdo, no hay manifestación. Amos 3:3 pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Lo mismo ocurre en la oración. Si tus palabras no están en acuerdo con el corazón de Dios,
caminarás sin avance. Pero si están alineadas, entonces toda resistencia espiritual debe ceder. Orar por un hijo es más que repetir peticiones, es entrar en el lugar secreto, cerrar la puerta de los sentidos y abrir el oído del espíritu. Es preguntar, Padre, ¿qué estás diciendo sobre él? ¿Qué ves que yo aún no veo? ¿Qué estás formando en él que debo proteger con mis palabras? Es permitir que el Espíritu ponga su intercesión en tu boca y desde allí declarar lo que el cielo ya ha decretado. Un día el cielo preguntará, ¿qué hiciste con el alma que te fue confiada? No se tratará de cuántos consejos diste, ni cuántos errores evitaste, ni siquiera cuántas veces oraste con lágrimas. La verdadera pregunta será, ¿protegiste el destino espiritual que puse en tus manos? Criar un hijo no es solo una tarea humana, es un encargo divino. Es custodiar una semilla que no te pertenece, pero por la cual rendirás cuentas. Y esta responsabilidad no se lleva solo con amor natural, sino con visión eterna. Hay padres que construyen casas pero no altares, que planifican estudios pero no discernimiento, que enseñan valores pero no identidad espiritual. Y cuando el enemigo toca la puerta, no hay respuesta, no porque falte oración, sino porque no hubo preparación, no porque faltó fe, sino porque faltó perspectiva. No basta con ser una buena madre o un buen padre, debe ser un guardián del diseño celestial. Un intercesor que no solo reacciona a los síntomas, sino que se adelanta a los movimientos del cielo. El tiempo que tienes con tu hijo no es eterno. La ventana donde su espíritu es moldeable, donde su corazón está abierto, donde su ambiente espiritual puede ser gobernado por tu fe, es breve. Si no lo cubres tú, alguien más lo influenciará. Si no hablas tú, otra voz lo guiará. Si no decretas tú, otra agenda se impondrá. Porque en lo invisible la neutralidad no existe. Hoy es el día para tomar la posición que el cielo te entregó, no solo como padre natural, sino como colaborador profético del reino. No solo como figura presente, sino como voz con respaldo eterno. Porque si decides levantarte en obediencia, discernimiento y autoridad, entonces tu hijo no solo será protegido, será activado y no solo caminará seguro, sino que caminará hacia su destino, porque cuando tú oras correctamente, el cielo avanza con él.